2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Queridos estudiantes, un saludo cordial para todas y todos desde Ribera Alta, Beni. Soy la profesora Yorshida Arcayo Cabral y en esta oportunidad pasaremos el contenido, el desencuentro Abya-Yala, Europa. Pero conmigo ahora nos vamos a centrar en la resistencia al avance europeo por parte del Imperio Inca. Para el segundo de secundaria, en el área de Ciencias Sociales. Comencemos. La resistencia al avance europeo por parte del Imperio Inca. ¿Cómo fue? La resistencia incaica a la conquista española y las rebeliones en el periodo virreinal del Perú se produjeron desde la captura del Inca, Atahualpa, en la emboscada de Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, que se llevó a la conquista del Tahuantinsuyo por parte de Francisco Pizarro. Pero ¿cómo fue la resistencia indígena a la invasión europea? La resistencia indígena comenzó desde el mismísimo momento en que Cristóbal Colón tocó tierra el 12 de octubre del año 1492. Sabemos que no fue un empoderamiento fácil para los colonizadores, ni para los primeros ni tampoco para los últimos, posterior a la emancipación. ¿Cómo cambió esta colonización al mundo andino con la llegada de los españoles? La conquista por parte de los españoles hizo que los nativos sufrieran cambios en su forma de organización social, política, económica. Mediante la eliminación del ayllu, los nativos pasaron a estar bajo dominio español y perdieron la mayoría de sus derechos. ¿Cuál fue la causa y consecuencia para la caída del Imperio Inca? Una de las causas principales fue el producto de las guerras que hubo entre Atahualpa y Huáscar, mayormente por el apoyo del derrotado Huáscar que le dieron a los invasores, el apoyo que recibieron los españoles por parte de los pueblos sometidos por los incas, como los huancas, los chancas, los chachapoyas y los cañiris. ¿Y cómo era el trato a los indígenas en la época colonial? Muchos pueblos indígenas no se sometieron a los españoles, sino después de ser militarmente derrotados, e incluso quienes aceptaron el dominio español. No pocos terminaron por sublevarse ante la explotación despiadada que eran objeto. ¿Cómo fue la caída del Imperio Inca? Aunque se bautizó para evitar la hoguera, el 26 de julio de 1533 murió por garrote con el nombre de Francisco de Atahualpa. Su muerte significó el hundimiento definitivo del Imperio Inca. ¿Cómo se dio esta resistencia incaica? La resistencia andina se dio como contrapunto a la invasión española. Los habitantes del Tahuantinsuyo y la élite incaica desarrollaron diversas formas de actuación frente a la invasión española. Pero ¿quién lideró esta resistencia inca? Fue el Inca Manco Inca Yupanqui, también conocido como Manco Cápac II. Fue un noble inca, militar, político y líder de la resistencia y primer soberano del reino independiente de Vilcabamba. Titu Cusi Yupanqui, Sairi Tupac, Tupac Amaru I y Cusi Huarcay, entre otros. ¿Cuánto duró esta resistencia? La conquista del Tahuantinsuyo no terminó con la captura y muerte del Inca Atahualpa. Duró aproximadamente casi unos 40 años y transcurrió casi en su totalidad en Cusco. ¿Qué inca inició la resistencia? El intento más importante por sacudirse al yugo español lo encabezó el Manco Inca II, a partir de su alzamiento iniciado en 1536. ¿Quién continuó la resistencia armada después de la muerte de Manco Inca? Tras la muerte de Manco Inca a manos de un grupo de almagristas a fines de 1544, sus hijos continuaron al frente de este reducto de resistencia incaica, pero su accionar ya no tuvo la misma radicalización anterior. ¿Por qué fue derrotado Manco Inca? Desde Vilcabamba
Manco desarrolló una serie de campañas, las encomiendas que los españoles habían formado en Urubamba y Apurímac eran severamente castigados por el Inca mediante incursiones guerrilleras. Hacia el año 1545, Manco fue asesinado, se dice, por unos españoles del bando almagrista, a quienes habían dado protección. ¿Dónde se refugió Manco Inca en ese tiempo? Manco Inca se refugiaba en las montañas de Vilcabamba, donde sería asesinado en el año 1541. La resistencia inca se prolonga hasta el 1572. ¿Qué pasó después de la conquista del Imperio Inca? Los incas creían que su emperador era un descendiente en línea directa del Sol. Después de la conquista, los españoles desmantelaron los templos indígenas, usando en muchos casos las piedras para las construcciones de las iglesias católicas. ¿Por qué Manco Inca se rebeló contra los españoles? Antes de llegar se le ofreció otro hijo a Huayna Cápac para ser emperador, Manco Cápac II o Manco Cápac Inca Yupanqui. Pizarro lo aceptó. Le convenía tener un nativo junto a él. De esta manera los quechuas se unieron a los españoles en su lucha contra los quiteños, a los que querían expulsar a su reino del norte. Pero ¿quién envenenó a Manco Inca? Envenenado en Jauja, es luego reconocido como Zapa Inca. Manco Inca, quien recibe a los españoles en el Cusco el 15 de noviembre de 1533. El español Diego Méndez asesina a Manco Inca en Vicos en el año 1544 y toma a Borla Imperial Zairi Tupac en 1545, quien muere en 1561. ¿Por qué los españoles vencieron a los incas? A veces nos preguntamos, ¿no?, si era un imperio tan importante que se había extendido tanto, ¿no?, en diversos países como Bolivia, Perú, Argentina, Chile. ¿Y por qué? Porque el acero de las espadas y armaduras de los conquistadores no eran rivales para las precarias armas de los incas. Los caballos eran también una novedad para los nativos. Ellos pensaban de que los españoles eran como unos dioses y les provocaban gran temor, incluso en el caso de las mulas y los bueyes. ¿Cómo se enfrentaron los indígenas a los españoles? La batalla de Centla fue un enfrentamiento ocurrido el 14 de marzo de 1519, en el cual los indígenas mayas chontales, dirigidos por su cacique, se enfrentaron con los españoles comandados por Hernán Cortés. En esa batalla fueron derrotados los indígenas chontales. ¿Qué pasó con la nobleza inca después de la invasión española? Fue después de la independencia cuando esta institución comenzó a desaparecer y con ella a los descendientes directos de la Gran Panaca Real, perdiéndose por lo tanto los vestigios de los descendientes de los incas que forjaron el Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son las consecuencias ahora de esta crisis del Imperio Inca? La conquista de Quito es la pérdida del Tahuantinsuyo. Las tribus se rebelan apenas sometidas y escarmientan a los vencedores. Los orejones, la invencible y austera casta de los anteriores reinados, educaba la abstinencia, la privación y el trabajo y había perdido su vigor. ¿Cuál fue el trato que recibieron los indígenas a la llegada de los españoles? La hostilidad hacia los recién llegados se manifestó como, por ejemplo, en los intentos por establecer un diálogo con Colón, en la entrega de alimentos, obsequios, alojamiento a los españoles en sus poblados. Ahora valoremos la resistencia incaica que duró más o menos unos 100 años. La emancipación del yugo español trajo consigo discriminación, racismo, el patriarcado. Valoremos ahora el esfuerzo de nuestros líderes indígenas, nuestros líderes que han luchado por nuestra liberación contra el dominio español. El Imperio Inca, conquistado por Francisco Pizarro y Diego de Almagro en 1535 en el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata, como se le conocía en ese entonces a Bolivia, después del colapso del Tahuantinsuyo. Generó resistencias y luchas encarnecidas que hoy conocemos.
¿Qué resistencias políticas, económicas, sociales y religiosas han percibido desde tu contexto o tu región en estos últimos años? Reflexionemos sobre eso. Ahora, la cultura tiahuanaco forma parte de nuestros ancestros y los reinos que se desarrollaron ahí eran aymara. Valoremos su lengua como uno de los idiomas oficiales de nuestro Estado plurinacional. En ese tiempo, más de 10 millones de personas hablaron el idioma quechua y aún se sigue practicando ahora. Pero también no nos olvidemos de valorar nuestras lenguas de nuestro contexto. Por ejemplo, en Beni tenemos 18 lenguas originarias, como por ejemplo el tacana, el pacahuara, itomana, pacahuara, joaquiniano, maropa, mojeño, siriono, baure, movima, cayubaba, more, cabineño y chaco y otro. Aprendamos también produciendo, porque sabemos que tenemos líderes también en nuestra unidad educativa, ¿no? Así que realicemos una entrevista a los líderes de nuestra unidad educativa. ¿Cuál es su función que tienen como presidentes de curso o en el centro interno de su unidad educativa? Que desde luego ya lo deben tener. Y también les invito a formar parte del centro interno de su unidad educativa, ¿no? O sea, ¿qué les motivó? Pregúntenle, ¿qué les motivó a formar parte de esa plancha de su unidad educativa? ¿Y cuál es su experiencia como estudiantes al formar una plancha para ser elegido como presidente de su unidad educativa? También podemos realizar un álbum de los líderes indígenas de tu contexto. Se despide su maestra, Yorshidar Gallo Cabral, y nos veremos Dios mediante en una próxima clase. Y no se olviden de utilizar sus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y seguir utilizando las medidas de bioseguridad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.